¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Frugone, soy diseñador de la Universidad de Chile y actualmente coordinador del Laboratorio de Fabricación Digital del Centro de Innovación y Emprendimiento Duoc UC. Este centro de innovación y emprendimiento que es nuevo, que se inauguró este semestre. Así que nada, pues los invito a que nos conozcan, que ingresen a las redes sociales en CIE-Duoc UC en Instagram y que revisen todo lo que tenemos para ustedes en la página centroinnovación.duoc.cl. Adicionalmente pongo mi Instagram ahí por si alguien quiere revisar alguno de los trabajos que he hecho para que puedan ver qué es lo que se puede hacer, ¿cierto? Y si tienen quizás alguna duda o algún comentario, idea que quieran compartir, también me pueden contactar por ahí y a través, bueno, del correo cie@duoc.cl. Bueno, creo que la mayoría que está aquí no estuvo en el taller de introducción a la fabricación digital. Espero luego puedan estar también en ese taller para que puedan entender un poquito más el contexto. Y bueno, para los que ya conocen sobre la tecnología, espero les pueda servir este taller de alguna ayuda y se puedan ubicar un poco. Particularmente este taller está dedicado a poder revisar un poquito lo que es la teoría de la impresión 3D a grandes rasgos, bien sintetizado, eh, y de alguna manera para que puedan entender en qué situación está hoy día, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando alrededor del mundo en torno a esta tecnología? Y al mismo tiempo una revisión sintetizada también de lo que está pasando en Chile, algunos emprendimientos que se están haciendo. Y luego en una segunda sesión vamos a ver un taller práctico a través de un software de modelado 3D bastante sencillo que se llama Tinkercad, en donde vamos a modelar un macetero personalizado, y la idea ahí es que cada uno se vaya con la idea de cómo poder hacer un modelo digital, ¿cierto? Y después luego poder pasarlo a una impresora para poder fabricar esta idea que de alguna manera uno puede prototipar. Para poder introducir un poco la impresión 3D, lo que se había conversado en lo que fue la introducción a la fabricación digital, podemos hablar, ¿cierto?, que en el CAM, en la fabricación asistido por computador, hay dos tipos de tecnología, ¿cierto? La manufactura aditiva y la sustractiva. En este caso, la impresión 3D pertenece a lo que es la manufactura aditiva, en donde vamos a ver un poco más adelante que significa que de alguna manera uno va agregando capas, a diferencia de la manufactura sustractiva, que es retirar material para poder obtener el resultado del modelo que uno está proyectando a través de algún software. Y esta se separa en dos grandes áreas, la manufactura aditiva y la manufactura sustractiva. En este caso estamos viendo lo que es impresión 3D, por lo tanto estamos hablando de manufactura aditiva, que significa ir agregando capa a capa el material que necesitamos para poder ir haciendo el objeto físico que queremos producir. A diferencia de la manufactura sustractiva, que es donde de alguna manera se desbasta material a través de distintos procesos, ¿cierto?, para poder ir obteniendo el modelo que estamos proyectando. ¿En qué consiste y cómo funciona? Es un proceso de crear objetos físicos desde un modelo digital tridimensional, ¿cierto? De alguna manera uno modela un objeto en 3D a través de algún software, independiente de cuál sea, ¿cierto? Y este se exporta para poder ser procesado a través de otro software adicional que va a cortar el modelo que nosotros estamos proyectando a través de capas, ¿cierto? Aquí algo se puede notar en este modelo que está separado en capas, ¿cierto? Para poder después pasar a imprimirse. Y básicamente lo que hace la impresora es moverse en un sistema cartesiano automatizado. Eh, esto que tiene que ver con los ejes X, Y y Z, y cómo el software le va dando las instrucciones a la máquina, a la impresora, para poder ir cumpliendo estos patrones. Entonces, aquí hay un GIF bastante sencillo en donde desde un punto de vista 2D te explica de alguna manera que uno parte desde un modelo, ¿cierto? Y después la impresora lo que va haciendo es depositar capa a capa
En este caso estamos hablando de tecnología de deposición, de un modelado por deposición fundida, que básicamente lo que hace es fundir un plástico, ¿cierto?, para poder ir modelando el objeto. Entonces, en una impresora común como las de escritorio, que hoy día se están haciendo muy famosas, ¿cierto?, desde el año pasado, que como que cada vez más gente la conoce, tiene esto de alguna manera una forma gráfica y sencilla de poder mostrar cómo funciona. Tiene el material, que es un hilo, un filamento que se va derritiendo a través de un extrusor que se calienta a una alta temperatura, aproximadamente desde los 190 grados en adelante, para poder derretir este filamento, ¿cierto? Y moverse en el sistema cartesiano para ir depositando este material capa a capa para poder hacer nuestros modelos digitales en objetos físicos. De ahí entonces el proceso o el flujo que tenemos que tener para poder imprimir, ¿cierto? Es trabajar con un modelo digital que luego se va a exportar a una extensión STL. Luego ese se pasa a otro software, ¿cierto? Que va a ir cortando capa a capa este modelo para poder mandarle las instrucciones en un archivo G-code a la impresora para que luego la impresora haga todos estos comandos y pueda traer el objeto físico final. Puede que suene todo muy complejo ahora, vamos a ir aclarando a poquito, vamos a pasar directamente a ver qué es un modelo digital y qué diferencias tienen y cómo poder partir modelando, ¿cierto? Porque hay distintas formas de modelar y distintas teorías para poder llegar a un modelo digital. Una de ellas es lo que es el modelado tridimensional, ¿cierto? Que tiene que ver más con el mundo de la animación, el diseño de personajes o los videojuegos. Y aquí hay distintas formas de modelar, donde de alguna manera pasa que estas metodologías terminan por fundirse unas con otras. El box modeling lo que hace es partir desde una figura primitiva, generalmente se parte desde un cubo, y luego sus caras, sus vértices y sus aristas se van moviendo, se van agregando caras para poder ir complejizando el modelo, ¿ya? Eso se llama box modeling. El- la- Le estoy poniendo los conceptos en inglés porque creo que una de las formas que facilita mucho poder entrar a este mundo es aprenderse los conceptos en inglés. Les recomiendo que si algo en inglés manejan y están empezando a entrar al mundo de la impresión 3D, intenten siempre trabajar en inglés porque hay más foros, hay más respuestas, hay más videos en YouTube. Así que voy a ir tratando de mantener algunos conceptos en inglés. Si alguien no entiende, puede escribir en el chat. Sí, exactamente. Hay una impresora HP que imprime en metal. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, como les decía, está el box modeling, que es trabajar a través de una figura primitiva en donde se le van agregando distintas caras, se van extruyendo caras, etc. Está el modelado por polígonos o polygon modeling. Lo que hace es modelar a través de polígonos. En general, si bien son muy parecidos a lo que es box modeling, en este se parte desde generalmente polígonos planos y de estos polígonos planos se van haciendo las formas para luego extruirlas, ¿ya? Y luego viene lo que es ya el sculpt modeling o modelo por esculpido, que lo que hace es trabajar en base a estas dos plataformas distintas, que es el modelo de polígonos y el modelo por caja, y lo que va haciendo es estirar o empujar o expandir estas caras que se producen los polígonos para poder formar los modelos digitales. Entonces, básicamente, cuando se fusionan estos procesos, pasa algo como lo siguiente, ¿cierto? En donde, si se fijan al principio, parte de una figura primitiva que es una esfera, y esa esfera luego se va transformando para después pasar a lo que es el modelo por esculpido, y así se van agregando algunos detalles, y si alcanzan a fijarse, el modelo a medida que se va complejizando, un poco antes se alcanzan a notar algunos polígonos. Cada vez que uno va complejizando el modelo se van aumentando esos polígonos,
y a medida que uno va trabajando el esculpido, ya está trabajando a un nivel de polígonos bastante alto y se va produciendo la figura, por ejemplo, en este caso un personaje, más complejo, con más detalle, ¿cierto? Que eso ya tiene que ver con el esculpido mismo del modelo. Es un poquito la transición que hemos visto, quizás muchos lo podrían reconocer, de los videojuegos, que primero los videojuegos eran como por píxeles, luego ya eran como modelos más poligonales, ¿cierto? Que están hechos a través de triángulos, y ya ahora ya estamos llegando a este nivel en donde también de alguna manera esto ya se puede exportar, ¿cierto? Para videojuegos, para o sea, para películas de animación, etcétera. Entonces, por ahí quería, acá Yerko preguntaba cuáles son los mejores programas para poder diseñar. Aquí vamos a ver entonces en el modelado tridimensional para animación, diseño de personajes o videojuegos. Acá hay varios software que hoy día son como los más famosos del mercado y en donde hay comunidades más grandes que pueden ayudar a poder avanzar en el aprendizaje del modelado. Donde, por ejemplo, Blender es uno de los más usados hoy día porque es gratuito. Es un software gratuito que de hecho está compitiendo a la par con ZBrush, donde ZBrush sería como el símil de Blender para poder diseñar animación, videojuegos, personajes, etcétera, pero este es pagado. Y después también está su competidor Autodesk con Autodesk Maya y Autodesk Mixer, que es un poquito más básico que Maya. No me puedo acordar ahora, pues, les tengo el ejemplo, no me acuerdo con cuál de estos se diseñó, pero básicamente estos software pueden servir, por ejemplo, para poder hacer esta película tan famosa que fue Toy Story, que de hecho fue una de las primeras películas animadas en 3D, una de las primeras. Entonces, alguno de estos software, no me acuerdo si fue entre Blender y Maya, fueron los encargados de lograr estos personajes animados para la película de Toy Story. No sé, Yerko, ahí si primero entiendes la diferencia, que esto es lo que es el modelado tridimensional, ¿cierto? Para animación, videojuegos, y ahora vamos a pasar a lo que es el modelado tridimensional del diseño de productos y modelado industrial. Ya son dos cosas absolutamente aparte y por eso hay varios software distintos y uno a veces los puede confundir, cada uno son para cosas distintas. En el diseño de producto y el modelado industrial se separan dos ejes principales que básicamente estos nos pueden servir para imprimir, ¿cierto? Hay otros tipos de modelado que también pueden servirnos para poder lograr un modelo digital, pero estas dos metodologías son las más reconocidas hoy día como para poder diseñar algo para poder imprimir. Está el NURBS, que básicamente son nubes de puntos que forman superficies, ¿ya? Es un modelado a través de superficie. Si se pueden fijar, por ejemplo, aquí en el auto, cada corte que hay en la superficie del auto es una superficie separada cada una de otra que está de alguna manera definida matemáticamente para poder llegar a la suavidad que tiene en la superficie. Y a su diferencia, el modelado por sólidos es un modelado en donde de alguna manera el objeto se define a través de un plano 2D y luego este se extruye y esta forma es una forma cerrada, no es como el modelado por superficie en donde yo podría agarrar esta superficie y la podría sacar de aquí y por dentro el auto básicamente sería un vaciado. En cambio, en este es un modelo sólido, todo es sólido y la diferencia es más o menos el proceso, de alguna manera identifica la diferencia, en donde el modelado por superficie, si se pueden fijar, aquí se quiere cerrar este encuentro entre tres tubos, ¿cierto? Y se hace una superficie que cierra el conjunto. Y a diferencia aquí en el modelado por sólido, si se pueden fijar, em, al principio parte de una pieza, ¿cierto? Que tiene los cantos rectos y a través de un proceso de suavizado se hace el corte de este sólido y se puede suavizar y de esa manera se van suavizando los cantos de cada uno de sus lados. Entonces,
hay ciertas ventajas, ¿cierto?, para cada uno, y una de las ventajas que tiene, por ejemplo, el modelado por superficie comparado con el sólido, es que se pueden lograr mejores acabados en lo que son la iluminación, por ejemplo, de los renders. He sabido que en general muchos de los fabricantes de autos cuando modelan en 3D modelan más a través de superficie porque tienen mejor definición de curvas para poder definir estos reflejos, ¿cierto? Que después ya van a ser producidos. Y el modelado de sólidos tiene que ver ya más con cosas más mecánicas, cosas que se van a ensamblar. eh, por ejemplo, esto es un despiece de uno de los software de modelado por sólidos y una cosa no quita la otra. Yo puedo modelar esto a través de sólidos o de superficies y viceversa, puedo modelar esto a través de sólidos también. Lo que pasa es que cada herramienta está más especializada para cada cosa y así permiten poder lograr los resultados que uno espera. A la pregunta de Yerko, de nuevo, nuevamente, aquí están lo que son los software ya más para diseño de producto y modelado industrial, en donde el modelado por superficie es uno de los software que lleva mucho, mucho tiempo en el mercado y es uno de los más aptos para poder hacer este tipo de modelado de rinoceros. Y por su contraparte, el modelado de sólidos, que tiene que ver, como les había explicado, más de modelado de piezas mecánicas, de sistemas, ¿cierto? Están más ahí metidos Fusion 360, que es su símil con Inventor de la empresa Autodesk, SolidWorks, y quizás a nivel más básico de modelado de sólidos podemos encontrar también en Autodesk a Tinkercad y también SketchUp. Hay muchos software más, pero estos son algunos de los más conocidos y en donde van a poder encontrar más respuestas a sus dudas para poder ir aprendiendo cómo ir modelando en 3D. Bueno, pasando un poquito ya a lo que es la impresión 3D y acá ojalá no les delata esta parte de la historia, es una muy breve historia, pero de alguna manera es para que ustedes puedan identificar algunos actores claves, también puedan darse cuenta de que la impresión 3D no es algo nuevo, sino que ya es algo que ya viene cultivándose de harto tiempo y importante básicamente para que ustedes puedan reconocer estos exponentes, ¿cierto? Y también puedan ver para dónde vamos en lo que es la impresión 3D. La impresión 3D se define desde ya hace mucho tiempo, desde 1980, como una tecnología para poder prototipar rápidamente productos, para poder mejorar la eficiencia del diseño de productos a través de esta tecnología para poder ver lo que se está proyectando de manera más rápida. Antiguamente había que mandar a hacer los moldes o había que pedirle a un artesano que modelara lo que se estaba proyectando para poder tener alguna idea física de lo que se estaba haciendo. Entonces, este personaje, Hideo Kodama, en Japón, fue uno de los precursores de hablar del prototipado rápido como un proceso en el diseño industrial. ¿Ya? Luego, más adelante, ya en 1984, Charles Hull, en Estados Unidos, comienza a hablar de estos dos conceptos, que es el SLA y el STL, donde nace esta primera empresa de impresión 3D a nivel industrial, hoy día una de las más grandes del mercado, llamada 3D System. Luego, de hecho, pasa que algunos de los directivos que estuvieron en 3D System se aburrieron y crearon su propia impresora, que se llama, o sea, su propia empresa llamada Formlabs. Estas dos empresas trabajan con lo que es el SLA, que es básicamente sinterización por láser, ¿ya? De una resina. Luego, en 1987 nace lo que es el SLS, que es básicamente es lo mismo que la resina, pero es una sinterización por láser, o sea, básicamente es un láser que va derritiendo un polvo, ¿ya? Entonces, primero fue resina, luego fue polvo, con las metodologías que se estaban trabajando en impresión 3D, y estos son como los primeros, los precursores de las tecnologías que hoy día conocemos. Y más tarde, ya en 1989, aparece lo que es el FDM, que es básicamente derretir
un plástico y ir moviéndolo a través de un sistema cartesiano para poder hacer los modelos. Básicamente ahí Scott y Lisa Cramp cuando descubrieron o inventaron esta tecnología, lo que hicieron fue explicarla o llegar a esa idea a través de una pistola de silicona, porque el papá quería hacer un regalo para su hijo y a través de una pistola de silicona, ¿cierto? Fue modelando en 3D un objeto y fue ahí cuando nació la idea de manejar a través de un sistema cartesiano un fundidor de plástico para poder ir modelando los objetos en 3D. Y ahí nace Stratasys, la segunda empresa más grande de impresión 3D en el mundo, y que básicamente es la precursora de todas las tecnologías de impresión 3D de escritorio que hoy día conocemos. Todas estas empresas tuvieron desde 1980 en adelante, ¿cierto? Tuvieron las licencias que mantenían esta tecnología solamente en la gran industria y nadie de las personas comunes y corrientes como nosotros podía conocer esta tecnología porque no había empresa que pudiera hacerla y que no estuviera despegada a lo que era como el ámbito más industrial. Pero pasa ya en los años 2000, ¿cierto? Que estas empresas comienzan a perder sus patentes. Y pasa en Inglaterra que un Adrian Bowyer en el 2005 crea este concepto que se llama RepRap. La idea es básicamente poder imprimir una impresora con otra impresora, ¿cierto? Para poder acelerar la iteración del diseño de impresoras a nivel de escritorio, que se separaba un poquito de lo que ya venían haciendo sus precursores a nivel industrial. Bajo este concepto también nace lo que es el concepto open source. Estas dos cosas lo que permiten es que en muy poco tiempo la impresión 3D empieza a evolucionar, empieza a cambiar y empieza a mejorar. Y no es hasta el 2009 cuando Brie Pettis funda MakerBot con esta idea de crear una de estas primeras impresoras de escritorio para el consumidor, ¿cierto? Que estaban pensadas para que la gente pudiera imprimir sus prototipos, sus ideas, y desde aquí en adelante, ¿cierto? Es cuando explota este mercado de la impresión 3D de escritorio que hoy día todos conocemos. Luego más tarde, el 2012, a través de lo que fue el mismo proyecto RepRap, aparece de alguna manera en el mapa este personaje que se llama Joseph Prusa, que básicamente lo que hace es crear un producto comercial de lo que se fundó como el proyecto RepRap, que es fabricar impresoras a través de otras impresoras, ¿cierto? En el proyecto que él fundó, de alguna manera, lo que hace es que todas las piezas naranjas que están aquí se imprimen a través de las mismas impresoras que fabrican esta impresora, y a él le llama vitaminas a todos los otros componentes que necesita la impresora para poder armarse. Y hoy día, desde el 2016 ya hasta la fecha, y creo de aquí para adelante estamos hablando un poquito de la conversión del concepto de impresión 3D, HP comienza a hablar de lo que se llama el voxel. El voxel básicamente sería considerar con el mismo, en paralelo al píxel de una pantalla, ¿cierto? El voxel sería como el píxel, pero a nivel 3D. Entonces lo que ellos dicen es que de alguna manera la impresión 3D se va a transformar en esto, en pequeños voxels que van a tomar distintas características de colores, elasticidad o textura para poder ir formando las cosas que hoy día conocemos, pero a través de tecnologías de impresión 3D. Hoy día, si bien están bastante avanzados en lo que este tipo de tecnología, todavía no podemos decir que se pueden hacer zapatillas así tal como sale en el video, pero el concepto ya está. Y si alguien vio Transformers, por ejemplo, esto se parece mucho a una de las películas que se vio por ahí, pero ya estamos hablando de que no va a ser como estas tecnologías, como la FDM o las antiguas tecnologías que estábamos viendo aquí, las que van a dominar el mercado, sino que va a ser algo más similar a esto. Ya pequeñas partículas que van a ir formando lo que conocemos, ¿cierto? A través de esta tecnología. Entonces, aquí, de alguna manera, al 2021, lo que podemos ver es que hay demasiadas tecnologías hoy día de manufactura aditiva.
en donde en general nosotros como consumidores vemos un iceberg, o sea, la punta del iceberg bastante pequeña, que es la extrusión de material, ¿cierto? Y la impresión por resina, que han llegado y han perdido esas patentes, ¿cierto? Para que el consumidor promedio pueda optar a bajo costo. Pero adicionalmente hay un montón de otras tecnologías, como decían por ahí, impresión 3D en metal, impresión 3D con adición de color, y etcétera, con materiales más resistentes. Y de alguna manera este mercado sigue creciendo todos los años y cada año ahora sale una impresora nueva, una impresora mejor, ¿cierto? Y va avanzando muy rápido. Así entonces, de alguna manera, las tendencias de lo que está sucediendo hoy día y las proyecciones a futuro es básicamente esto, ¿cierto? Que la impresión 3D ya está dentro de lo que es la construcción, extruyendo a la misma manera que se hace con plástico a un nivel más pequeño, pero a gran escala extruyendo concreto o, por ejemplo, extruyendo aluminio a través de... Esto es muy parecido a soldar, pero más tirado como a impresión 3D, ¿cierto? En el espacio para poder fabricar cohetes. Hay una empresa ya hoy día que está intentando fabricar sus primeros cohetes impresos en 3D para poder acelerar lo que es la industria espacial. También en lo que son los autos, ¿cierto? Este es uno de los primeros autos completos impresos en 3D en lo que es su carcasa, ¿cierto? Y algunas piezas esenciales que tiene el auto. En la medicina, a través de las prótesis y otros insumos para poder hacer operaciones bastante complejas. En la gastronomía, con impresión, por ejemplo, 3D de chocolate, también se hacen pizzas, se puede imprimir la masa, la salsa, ¿cierto? U otras cosas. Y también esto que de alguna manera es un poquito más cuestionable que pueda ser usado en algún minuto en la moda. También se está incursionando bastante en la moda a través de impresión 3D. Entonces, esto es un poquito lo que se veía en el adelanto de la introducción a la fabricación digital. Eh, por ejemplo, esto es impresión en metal, en donde pasaron de imprimir la antena de un satélite, pasaron desde una antena ensamblada con 100 piezas a una pieza solamente impresa en 3D, en donde de alguna manera disminuyeron los tiempos de producción de 11 meses a 2 meses, disminuyen su peso en un 90% aproximadamente, y aparte reducen sus costos de un 20 a un 25%. Esto es lo que está pasando en la gran industria. Las impresoras de escritorio hoy día no son capaces de poder producir estas piezas y piezas tan funcionales, sino que más bien la idea de la impresión 3D más de escritorio es poder prototipar rápidamente, o también lo que se está viendo hoy día, que vamos a ver más adelante, que es impresión de figuras de acción, ¿cierto? Maceteros u otras cosas adicionales. Esto también lo vimos en la introducción a la fabricación digital. Una de las ventajas que está teniendo este tipo de producir cosas es que podemos distribuir los diseños a través de todo el mundo, a través de un archivo digital, ¿cierto? En este caso fue muy conocido el caso del protector facial impreso en 3D para poder donarlo a los hospitales públicos, en donde este protector facial se diseña en República Checa y luego sucede esto, ¿cierto? Que a lo largo de todo Chile, distintas organizaciones, universidades, comenzaron a fabricar de estos protectores faciales para poder donarlos a los hospitales públicos y así poder ayudar a lo que fue la crisis de distribución de estos insumos. Y esto, bueno, también pasó en todo el mundo. Por ejemplo, Coronavirus Makers en España era enorme. Tenía aproximadamente más de 12.000 personas colaborando y imprimiendo en 3D los protectores faciales. Así que este concepto es muy interesante y ojalá se les quede en la cabeza el tema del diseño distribuido. Y además de eso, ¿cierto? El diseño generativo y la customización masiva. Cuando ya estamos hablando de que se puede imprimir en metal, ¿cierto? O en algunos polímeros más complejos y de alta resistencia, pasa que podemos empezar a customizar nuestras piezas, porque de alguna manera con la impresión 3D podemos ir creando de una unidad, una a una, ¿cierto? En la impresión, o sea, perdón, en la producción tradicional
se van produciendo millones de piezas, ¿cierto? Por segundo, pero cada una es igual a la otra. En cambio, a través de esta tecnología, sobre todo de impresión 3D, nosotros podemos ir haciendo cosas distintas cada vez, podemos ir variando a través de la tecnología y con un costo mucho, mucho menor. En este caso, el diseño generativo lo que significa es que de alguna manera ya dejamos de diseñar nosotros como diseñadores directamente con nuestras decisiones y le empezamos a dar un poquito de poder al computador a través de ciertas reglas y algoritmos que van dándole indicaciones al software de qué es lo que tiene que hacer. En este caso, este es un proyecto de Autodesk en donde se intenta diseñar a través de algoritmos e inteligencia artificial la mejor estructura para un dron, de que sea eficiente, que sea ligera y que sea de alguna manera también resistente. Entonces, el software comenzó a iterar, esto es una charla TED, por si la quieren buscar después, comenzó a iterar y se dieron cuenta que el software de manera automática, después de varias iteraciones, llegó a lo que más se parecía a la pelvis de una ardilla voladora. Entonces, de alguna manera con eso se dan cuenta que no solamente cuando uno le va dando ciertos algoritmos o reglas matemáticas al software va a poder modelar, sino que además de eso se acerca mucho a las soluciones que da la naturaleza. Al igual, por ejemplo, que esta pieza de la moto, en donde no se hace tan maciza, sino que tiene pequeñas estructuras que le van dando sus resistencias a flexión, a compresión, etcétera. Y bueno, también en el mercado de las zapatillas, por ejemplo, se está incursionando mucho en el tema de las suelas impresas en 3D. También se vio por ahí una noticia de una máquina que se automatizaba el cosido de la zapatilla, ¿cierto? El tejido mismo de la zapatilla. Pero se está incursionando mucho en lo que es la suela de la zapatilla y cómo personalizarla y encontrar patrones únicos que puedan de alguna manera ser customizados para cada persona. Entonces vamos a pasar de un modelo industrial en donde se producían millones de unidades todas iguales a ir produciendo una unidad a la vez y que esa unidad sea específica para cada persona. Y ojalá estemos vivos en el minuto en que de alguna manera podamos tener nuestra propia impresora en la casa y cuando queramos comprar el último modelo de la zapatilla que necesitamos para ir a hacer deporte en la tarde, la podamos lanzar a imprimir y podamos tener nuestra zapatilla en la propia casa. Y así de alguna manera obviamente disminuir los costos y la contaminación que significa transportar desde China los productos que se producen, mandarlos a otro lado después a la tienda, ¿cierto? Después de esa tienda uno tiene que ir a comprar. Todo eso de alguna manera con esto va a ir disminuyendo cada vez más estas cadenas de suministro que van a ir desapareciendo con el tiempo. Eh, Esos son algunos ejemplos así un poquito más inalcanzables, cosas que quizá aquí en Chile vamos a ir viendo muy de a poco. Pero, por ejemplo, acá hay algunos proyectos que he estado haciendo yo y algunos otros emprendedores, sobre todo en Instagram, en donde se va justificando un poquito este tema de lo que les decía, el diseño distribuido, este como diseño generativo, ¿cierto? Y lo que es la customización masiva o lo que son la producción de series cortas. Este fue un concurso que hicimos con algunos socios, en donde hicimos un bebedor para abejas, en donde adicionalmente se reciclaba un envase de vidrio o también un envase de bebida para poder volcarlo sobre esta plataforma que se llenaba de agua y aparte con un patrón de estos así como más generativo, ¿cierto? Como aludiendo un poquito a la naturaleza. Y la idea de este modelo era que nosotros lo íbamos a repartir gratis, de manera gratuita, a todo el que quisiera participar. Y la idea era que cada uno imprimiera su modelo y lo pusiera en alguna parte del patio o en el campo para poder ayudar a que las abejas pudieran tomar agua. Es sabido que las abejas, sobre todo en verano, pasan bastante sed y hay colonias que se pierden completas por lo mismo. Entonces,
bajo el mismo concepto de lo que es el diseño distribuido, ¿cierto? Y estos conceptos de sustentabilidad y localidad, de no de esparcir estos modelos, o sea, este producto físico, de alguna manera, en los distintos lugares, sino que pasar el modelo para que las distintas personas lo pudieran producir, pasó esto. De alguna manera a la gente le encantó la idea, hoy día la gente quiere ayudar más que nunca, ¿cierto? Y hubo una alta aceptación a poder imprimir este modelo digital para poder ayudar a las abejitas. Les contaba un poquito de esta producción de series cortas, ¿cierto? Y lo que está intentando hacer la gente con las impresoras 3D hoy día en Chile. Y este es un ejemplo de una persona, una amiga, que la verdad es que le ha ido muy bien, lo que es la producción de cortagalletas. La impresión 3D sirve mucho para poder hacer este tipo de molde y aparte lo que te permite es variar de manera muy, muy rápida, entonces ella se va adaptando dependiendo de la época, dependiendo de qué personaje famoso está más de moda, ¿cierto? Y a través de eso ella va haciendo estos cortagalletas y también va haciendo algunos talleres o explicaciones de cómo ir, por ejemplo, pintando estas galletas para poder hacerlas para cumpleaños o algún regalo. También otro amigo por ahí conocido, ¿cierto? También produjo esto que también fue un insumo, sigue siendo un insumo bien relevante hoy día para el personal de la salud y de repente también para la gente que trabaja en lugares en donde hay que mantener la mascarilla constantemente. ¿Cómo se llaman? Protectores de oreja o salva oreja, ¿cierto? Que básicamente aquí en estos ganchitos se agarran los tirantes los tirantes de la mascarilla y con eso se evita que la oreja funcione como soporte, sino que atrás de la nuca se ponen estos salva oreja para evitar el dolor de la oreja constante cuando hay que estar todo el día con estas mascarillas puestas. Relojes, figuras de acción, como decíamos también. Y lo que también está pasando mucho es que también se está ofreciendo mucho servicio técnico de impresoras 3D, hace mucha, mucha falta. Así que si alguien entiende un poquito más del tema, la verdad es que algo poco explorado en el mercado y se los recomiendo si quieren explorar esas áreas. Trofeos también, apoya celulares, llaveros, carteles luminosos. Este también es un objeto bastante famoso que es poder hacer un cassette, ¿cierto? De alguna manera un producto antiguo y imprimirle encima un código que se puede, ¿cierto?, leer con el celular a través de la aplicación de Spotify y con esto de alguna manera este regalo es básicamente regalar o tener de llavero tu canción favorita, ¿cierto? Y a través del celular poder escanearla para poder escucharla cuando tú quieras. Y por acá también tengo otra amiga que tuvo este proyecto que era un proyecto para ciegos, en donde la idea era que la gente ciega pudiera reconocer eh, algunas plantas, ¿cierto? Típicas chilenas a través de impresión 3D, a través de imprimir. Este es un área también poco explorada, que la verdad es bien interesante, la impresión 3D de código braille. Uno podría imprimir plaquitas en todos lados para poder ayudar a los no videntes a que se puedan guiar en distintos espacios, ¿cierto? O de alguna manera se les pueda informar de distintos tipos de información, como podrían ser tipos de plantas, etcétera. También mucho prototipo de un puente colgante, copia, ingeniería inversa de piezas plásticas, ¿cierto? Son un poco las cosas que se están haciendo hoy día y que están evitando muchas veces mandar a hacer estas cosas a China y no producir miles de unidades que muchas veces te ponen esos mínimos porque los moldes para poder hacerlas son muy caras. Entonces, de alguna manera con la impresión 3D se está ayudando un poquito a esta sustentabilidad y localidad de algunas necesidades específicas que no necesitan estas grandes producciones. Y como para terminar, para abrir, no me acuerdo qué me quedaba.
Sí, como para terminar un poquito, bueno, no todo es bonito la impresión 3D, hay varios fails, fails que tienen que ver un poquito con, con la, con la falla de las primeras capas, que es una de las partes más importantes en que hay que enfocarse. Perdón, se me está acabando la batería. La primera capa es la más elemental. Cuando falla la primera capa, generalmente pasan estas cosas. Intercambio de capas, que esto ya tiene que ver con algunos problemas mecánicos o electrónicos de la impresora. Nunca falta que uno deja imprimiendo mucho tiempo, la impresión 3D es bastante lenta, entonces puede pasar que uno puede dejar una impresora trabajando 48 horas y si no la revisó, se puede caer. Y también pasa algo que es bastante frustrante, ¿cierto? Que uno puede estar imprimiendo un modelo que está aproximadamente de ser de más de un día de impresión y al final falla y básicamente ya cuando fallan no se pueden recuperar. Se pierde todo el proceso. Quiero preguntar, antes de pasar a esto, que son plataformas o repositorios 3D para que ustedes puedan encontrar algunos ejemplos que se pueden imprimir. Quería abrir un poquito los micrófonos o el chat para escuchar algunas preguntas. Entonces, quedo atento. Adelante. Yerko preguntaba, ¿cuál es el mejor programa CAD para diseñar e imprimir en 3D? No existe el mejor. Todos son distintos. Todos tienen distintas metodologías para poder diseñar. Pero SketchUp es un muy buen software para poder partir, más básico, ¿cierto? Y te puede ayudar a hacer figuras primitivas de manera muy sencilla. Y también, bueno, es conocido SketchUp que de alguna manera sirve más para proyectos de arquitectura. Al igual que AutoCAD. AutoCAD no es un muy buen software para diseñar en 3D, de hecho no está diseñado para diseñar en 3D, está hecho más para dibujo lineal, para dibujos de arquitectura, ¿cierto? Planimetría. Y en ese sentido, por ejemplo, que pertenece también a Autodesk, están los otros softwares, ¿cierto? Maya, Fusion 360, Inventor, Tinkercad, que lo bueno de Tinkercad, por ejemplo, es que es un software 3D que se puede trabajar en línea y es gratuito también, al igual que Blender. Nunca he impreso en 3D, no tengo máquina, pero me gustaría adquirir una. Por ende, quería saber si existían prototipos que uno pueda imprimir sin la necesidad de crear un diseño. Sí, exacto. Eso es lo que vamos a ver ahora a través de los repositorios. Vamos a pasar directamente a eso. Ahí vemos si salen más preguntas. Entonces, el primero que vamos a ver es Thingiverse. Fue uno de los primeros que salió al mercado, que vino de la mano de lo que fue MakerBot. Entonces, como de alguna manera MakerBot lo que quería hacer era tener esta impresora de escritorio para el consumidor, abrió esta plataforma en donde los creadores de los modelos 3D podían subir sus modelos para poder esparcirlos, ¿cierto? Con este concepto que es el diseño distribuido. Entonces, si se fijan, hay varios modelos, hay distintas cosas que se pueden imprimir. Uno puede explorar distintas áreas, como por ejemplo, explorar things, all things, y acá, si se fijan, están todos los tipos de modelos que pueden encontrar. En moda, arte, gadgets. Generalmente gadgets son soportes de, por ejemplo, una GoPro, algún producto para poder, accesorio, más que nada, accesorio para poder enrollar los audífonos, ese tipo de cosas. De hobby, para el aprendizaje, algunas herramientas útiles que se pueden llegar a utilizar en algún minuto, juegos o juguetes, ¿cierto? Y modelos en general. Por ejemplo, creo que interesante es o el repositorio de modelos de gadgets. Si se fijan, por ejemplo, aquí hay algo para poder apoyar el iWatch. Eh,
por ejemplo, para poder poner el cargador y que quede apoyado el reloj mientras se está cargando en la pared. Entonces, de este tipo de modelos hay mucho, hay mucha exploración, muchas personas que van como subiendo estos modelos y van compartiendo un poquito las mismas necesidades. Entonces, a la pregunta de Ricardo, aquí puedes encontrar varias cosas que se pueden imprimir y puedes ir probando. También está, vamos a pasar aquí a mirar, está My Mini Factory y Cults 3D. My Mini Factory, no me acuerdo cuál de los dos, creo que era My Mini Factory. Lo bueno que tiene es que todos los modelos, a diferencia de Thingiverse, están verificados para poder ser impresos. Y aquí ya nos vamos como a un mercado un poquito más evolucionado y complejo, que es, por ejemplo, la impresión de figuras o minifiguras de acción para, por ejemplo, juegos de mesa. Entonces está pasando mucho que los juegos de mesa se están vendiendo sin las figuras y después te mandan los modelos digitales y si tú tienes una impresora puedes imprimirlo y si tienes a un amigo que te lo pueda imprimir también y si no hay distintas páginas también que se dedican a ofrecer servicios de impresión 3D. Hoy día en Chile hay muchos, sobre todo en Santiago y sorprendentemente también en regiones. Entonces acá si se fijan también tiene harto donde explorar con distintas categorías, ¿cierto? Por ejemplo, joyas. Como estos repositorios en general tienen mucho modelo gratuito, en general pasa mucho que tienen harta publicidad. Y hay otros modelos también que se tienen que pagar. En general, por ejemplo, Thingiverse tiene casi todos, creo que todos sus modelos son gratis. En cambio, en Mini Factory y en Cools 3D, que lo vamos a ver al tiro, en general hay mucho modelo que se paga. Por ejemplo, aquí vemos un anillo, ¿cierto? Entonces, como les decía, My Mini Factory creo que es una de las plataformas más grandes de diseños que están hechos para imprimir y están verificados por algunas personas que están dedicadas a ver ese tema. Entonces, acá siempre van a encontrar modelos que son bastante más sencillos o son producibles a través de impresión 3D. Y el otro repositorio que conozco, hay más, ¿cierto? Ustedes pueden seguir explorando, pero con esto ya van a poder empezar a explorar dentro de este mundo, es Cools 3D. Este también es interesante porque hace distintos concursos con las comunidades de diseñadores que modelan, ¿cierto? Y imprimen en 3D. Tiene buenas categorías, sobre todo el área de, no es de arquitectura, en el área de casa, bueno, maceteros, ¿cierto? Pero lo que les quería mostrar es, por ejemplo, que aquí ya vienen a buscar algo más útil en la impresión 3D, por ejemplo, cómo hacer una mesa. Eh, para la siguiente sesión vamos a ver un poquito cuáles son algunas complicaciones que tiene la impresión 3D. No es llegar y hacer las cosas como es a través de capas, tiene problemas al esfuerzo de cisalle, que significa, el esfuerzo de cisalle es como lo que hace una tijera, ¿cierto? Entonces, si uno hace un esfuerzo a través de las capas que van una sobre otra, pasa que la tendencia es que las capas se separen, así. ¿Cierto? Entonces, esa es una de las fragilidades que tiene la impresión 3D, por lo que si bien se pueden hacer muchas cosas, no son cosas que se puedan vender de manera sencilla al mercado porque pueden tender a durar muy poco. Ya, por ejemplo, aquí organizadores, un clásico que se puede hacer en impresión 3D, y si se fijan, por ejemplo, cuesta 4 euros, ¿ya? Pero hay varios de estos que pueden encontrar que son gratuitos. Me hace la pregunta aquí Ricardo, también lo vamos a hablar en la siguiente sesión, cuando veamos lo que es Tinkercad para poder modelar en 3D, ¿cierto? Un macetero personalizado.
Al término de la sesión vamos a ver un poquito cuáles son las mejores impresoras del mercado o qué se les puede recomendar, pero una de las que hoy día está llenando más el mercado, el que tiene más presencia, sobre todo aquí en Chile, es Artillery. La Artillery Genius y la Artillery X1, creo que ahora están saliendo sus nuevas versiones. Son muy buenas impresoras para poder comenzar. El problema es que son un poquito caras. Entonces, por ejemplo, el año pasado y hace 2 o 3 años ya, una de las más famosas que estaba metida en el mercado era la Ender 3. La Ender 3 es una muy buena impresora que ya ahora va teniendo sus variaciones en el mercado, ¿cierto? Ha ido mejorando. Eh, y de alguna manera hoy día ya existe la Ender 3 Pro, la Ender 3 V2, existen distintos modelos, ¿cierto? Esta impresora hoy día en PC Factory, por ejemplo, cuesta... Factory, cuesta aproximadamente ahí 190, se puede encontrar a 100, 180, están subiendo de nuevo, pero en algún minuto está en la Ender 3, la básica, estuvo en algún minuto como a 150. Ahora subieron un poquito de nuevo, pero la verdad es que se pueden encontrar impresoras desde los 150.000 pesos. Entonces, cada vez la impresión 3D se hace más accesible. Yo cuando partí hace 5 años, 6 años, la verdad es que para poder tener una impresora había que gastar 1 millón, 1,5 millones. Y bueno, ahora han bajado bastante los precios. Ricardo, no sé si te quedan claras las dudas que me planteaste. Si quieres seguir preguntando, adelante. Si alguien más tiene una pregunta, por favor, pregunten. Están abiertos los micrófonos por si quieren preguntar. Perfecto, Ricardo. Qué bueno que te haya quedado claro. Bueno, como saben, este curso está compuesto de dos sesiones. En esta primera sesión la idea era ver un poquito qué se puede hacer, qué es lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Y la segunda sesión vamos a trabajar con Tinkercad, ¿ya? Que es para poder modelar cosas sencillas y les quiero dejar así para que puedan ustedes mismos poder ingresar una vez que la próxima sesión partamos a modelar, ¿cierto? Ustedes básicamente lo que tienen que hacer es entrar a la página de Tinkercad, tinkercad.com, y ahí tienen que iniciar con alguna sesión. En este caso yo estoy con el FabLab aquí del Duoc y aquí estaba haciendo algunos ensayos para el taller, ¿cierto? Y en el inicio, aquí pueden apretar inicio, ¿cierto? Ustedes pueden crear un diseño. Tinkercad trabaja con sólidos y trabaja con figuras primitivas, en donde en general uno va haciendo lo que se llaman operaciones booleanas, pero básicamente es cortar a través de otras figuras, cortar figuras a través de otra figura. Y para que lo entiendan, y para que entiendan más o menos para dónde va el taller la próxima semana, básicamente lo que se puede hacer, por ejemplo, es hacer un cubo, luego poner un cilindro, meter adentro ese cilindro. Y aquí el modelo o sea, el software que es lo que hace es entender que aquí hay sólidos y formas que no son sólidas o huecas, como dice aquí el software. Entonces, yo tengo el sólido que va a ser mi cubo rojo y voy a transformar el cilindro en mi cuerpo cortante o hueco. Y a través de la unión de las dos partes es que yo puedo hacer la perforación de un cubo. ¿Ya? Entonces, a través de esta metodología lo que vamos a hacer es tratar de ir personalizando un macetero para que ustedes se puedan ir con esta idea y quizás por ahí a alguien se le pueda ocurrir hacer un emprendimiento de macetero. Con esta técnica ya pueden empezar a hacer los maceteros, después se les puede escribir, ¿cierto? Y se pueden hacer varias cosas. Así que
Pucha, ojalá no se lo pierdan, ojalá les haya gustado este taller, esta primera introducción a la impresión 3D. Y quiero insistir, obviamente, en escucharlos para saber si tienen alguna duda o comentario, si les gustó el taller, algo que mejorar, cualquier cosa. Natalia, adelante. Hola, Hola, ¿me escucha? sí, te escucho. Ya. Quería preguntar qué tan durable o resistente es una impresión. Por ejemplo, en el caso de que se me ocurriera hacer un pasador para la correa de un bolso. Un pasador para la correa de un bolso. Sí, Mira, lo había explicado en ese minuto que en la impresión 3D, ¿cierto? Tiene el problema de sus capas, ¿ya? Si tú quieres imprimir el pasador, probablemente lo que hay que hacer es imprimirlo en plano, para que el esfuerzo sea desde un solo lado. Es difícil hacerlo así nomás sin mostrarte gráficamente cómo se puede hacer. Pero para la tecnología, me estás preguntando con impresión 3D normal, ¿cierto? FDM, con impresión de filamento. sí. ¿Tienes una impresora? No, ¿O tengo un qué? amigo. Tengo un ¿Tienes amigo. tienes un amigo que puede hacer la figura? Sí, sí. Ya. Mira, para poder hacer ese tipo de accesorio, lo principal es que no se imprima en PLA. El PLA es el plástico por defecto de la impresión 3D que se fabrica a través de fibra vegetal, de material orgánico, a través de la caña de azúcar, de la hoja de soya, ¿cierto? Y el problema que tiene ese plástico es que es un poquito más frágil y también al sol tiende a deformarse, porque aguanta baja temperatura. Para poder imprimir esa pieza que tú me comentas y poder hacer pruebas, lo mejor es que lo impriman en PETG. Ya, el tema es que esa impresión, ese plástico es más difícil de imprimir, se requiere más temperatura. Pero entre comillas sí se puede hacer lo que me estás comentando tú, pero como les comentaba al principio, ¿cierto? Una de las ventajas que tiene la impresión 3D es que tú puedes prototipar rápidamente. O sea, puedes hacer un modelo del pasador, puedes probarlo y ver si se rompe. Si no se rompe, bueno, funcionó al tiro. Si se llega a romper o no te funcionó como tú querías, ¿cierto? Se modela de nuevo y se vuelve a imprimir y se vuelve a probar. Entonces así uno puede ir probando rápidamente. Pero el consejo es usar un plástico que sea más resistente a la temperatura, que tenga mejor adición de capa para que no se desarme. No sé si te queda claro o si está muy compleja la respuesta. No, sí lo entendí. ¿Sí? Sí, Buenísimo. gracias. De nada. Bueno, chicos, entonces eso sería por hoy, por esta primera sesión de... Ah, buenísimo. Ignacio, ¿cuál sería el tamaño mínimo? ¿Se podría, se podría hacer la base para una lámpara de escritorio en PLA o no es recomendable por el calor? Mira, para poder hacerlo, lo mejor es poner una ampolleta LED, no poner una ampolleta de 60 watts que se calientan como el infierno. Entonces, puedes hacer una base con PLA, pero ojalá que uses una lámpara de bajo voltaje o LED para que no genere tanto calor y así no se te va a deformar. Adicionalmente, también tienes que preocuparte que a esa lámpara no le llegue el sol directo, sino también se puede deformar un poco. Pero si la vas a tener en la pieza y no va a estar frente a una ventana, sí es posible hacer la base de una lámpara. Y también con tecnología LED también se pueden hacer pantallas colgantes, hay muchos ejemplos de eso, ahí pueden ir buscando también en internet sobre eso. Natalia, ¿a qué te refieres con cuál sería el tamaño mínimo? Por ejemplo, si tuviera que hacer una figura lisa mayor a 2 milímetros o, o puede ser hasta 2 milímetros.
Eh, Mira, no puede ser muy chica. Ahí es difícil explicarlo así nomás, ¿cierto? Se requiere más tiempo y quizás mostrarlo a través del software, quizás a través mismo de mostrar cómo funciona la impresora. Pero la impresora tiene, en general, por defecto, tienen boquillas de 0,4 milímetros. Entonces, cada perímetro que imprime la impresora, cada línea que va tirando de plástico, tiene una dimensión de 0,4 milímetros como mínimo. No puede ser más chico que eso. Entonces, ese te va dando un poquito las limitantes de diseño, ¿ya? Eh, pero la verdad es que no hay un mínimo de tamaño. Puede ser chico, pero como te digo, para su resistencia tienes que probarlo. ¿No? Es la única manera de saber bien si es que va a funcionar o no. Y Ignacio, si se reviste, claro, claro, si tú le das, si le pones algo encima, de hecho es algo que ahí he tenido pendiente en términos de impresión 3D, de probar, por ejemplo, imprimir una forma y después trabajar en base a laminado, laminar con fibra de vidrio o algún otra material laminar, ¿cierto? Que pueda proteger del calor a la figura inicial. Ahora, uno de los consejos que te puedo dar si estás viendo el tema de bases para lámparas es que puedes usar la impresión 3D para hacer los moldes para poder formar esas figuras. Porque ¿qué sentido tiene que estés revistiendo la impresión 3D con otro material, siendo que ese material podría ser el principal? Por lo tanto, puedes tener el modelo impreso en 3D, lo revistes, ¿cierto? Y después sacas el modelo 3D de adentro y te queda la base de la lámpara. Puede ser con fibras naturales, con fibra de, no sé, de palmera, de alguna corteza. Entonces, al final la impresión 3D te sirve como un molde para poder producir algo más. Entonces, y puedes hacer montones de unidades más y te sale más barato, porque como la impresión 3D es lenta, una base promedio de lámpara grande, por ejemplo, te puede salir, no sé, 10 horas, 20 horas de impresión. Y si produces eso una vez y después en base a eso, con algún desmoldante, le vas agregando algún material para poder hacer una forma como quizás, por ejemplo, me imagino así de manera sencilla, papel maché, eh, puedes recuperar ese molde y puedes volver a fabricar otra base de lámpara. Sí, Ricardo, tienes razón. Hay varios términos técnicos. Traté de hacerlo lo más sencillo posible. Voy a ir viendo cómo ir simplificando cada vez más un poquito los conceptos, pero les va a servir mucho escuchar estos conceptos porque ahora cuando empiecen a buscar sobre impresión 3D y vean videos en YouTube, se van a empezar a acordar de estos conceptos que yo les he comentado y van a poder orientarse un poco más. La idea de este taller es que se orienten, que empiecen a entrar a este mundo, los que tenían dudas los puedan resolver. Así que vamos a tratar de ser menos técnicos, es difícil, pues ya llevo mucho tiempo hablando sobre eso, pero muchas gracias por el comentario. Qué bueno que se hayan entendido las ideas. Y de nada, Ignacio, pues ojalá te sirva para poder hacer algo más adelante. Bueno, chicos, ya igual estamos pasados en el tiempo. Si no tienen más dudas, entonces vamos a comenzar a cerrar. Les recuerdo, eh, sí, antes de que se vayan, por favor, que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿cierto? Para que se puedan enterar de este y de otros talleres. No solo estamos haciendo talleres a través del Laboratorio de Fabricación Digital, también a través del Centro de Innovación y Emprendimiento mismo. Hay talleres de fotografía, hay talleres de marca personal, hay talleres de cómo vender en Instagram, hay un montón de talleres. Vamos a estar subiendo los links para que puedan revisar las charlas que están grabadas. Y nada, pues que estén muy atentos porque se vienen también otros talleres, sobre todo en el Centro de Innovación y Emprendimiento para que de alguna manera ustedes puedan entrar a este mundo de la fabricación digital, pero también, y lo más importante, al mundo del emprendimiento. Así que nada, pues les doy las gracias por haber estado, por haber participado y por sus preguntas. La parte más entretenida de este taller van a ser las preguntas, así que muchas gracias. Que tengan una excelente tarde y cuídense mucho.